Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el parcial 5 de matemática 51 para el CBC, donde en este caso lo que nos piden es lo siguiente: sea f de x, que es 6x más 12, p, que es el punto gráfico de f que pertenece al eje x, y q, que es un tercio, calcular la distancia entre p y q. Entonces, primera cuestión, acá nos piden calcular la distancia entre dos puntos p y q, ¿sí? Que en este caso básicamente va a ser calcular, ¿sí? Si nosotros llamamos P, por ejemplo, que va a ser AB, que todavía nosotros no lo conocemos, y Q, que es el 1, 3, ¿sí? Nosotros ponemos la fórmula de lo que queremos calcular, que en este caso va a ser por Pitágoras, resto de los dos, o sea, va a ser A menos 1 al cuadrado más B menos 3 al cuadrado, todo esto, raíz cuadrada, o lo mismo, elevado a la 1 medio. Así que esto es lo que tenemos que calcular, o que lo que nos piden calcular, ¿sí? Ahora, para encontrar ese punto AB, nosotros el punto Q ya lo conocemos, sabemos que es el 1, 3. Ahora, para encontrar el punto AB, que es el P, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, la idea es ver qué datos nos da el gráfico, qué datos nos da el problema como para poder trabajarlos, ¿sí? Fíjense, nos dicen que P es un punto de F, es un punto de gráfico de F, o sea, P pertenece a F, y F a su vez lo podemos pensar como que es 6x más 12, entonces, pero fíjense, dice el punto de F que pertenece al eje X, ¿sí? Si ustedes imaginan, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos los ejes Y y X. Todo punto que pertenece al eje X está, supóngase, tanto que sea por acá o por acá, ¿qué van a tener en común esos puntos? Bueno, lo que van a tener en común es que básicamente Y sea igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, la traducción sería que esto es una raíz de esa función que estamos calculando. Entonces, en este caso, dado que es una raíz, en este caso y va a ser 0, con lo cual f va a ser 0, y ahí lo que hacemos es despejar el x que le corresponde a ese punto. Si f0 también, recuerden que acá b era el punto donde estaba y, o sea que acá ya sabemos el valor de b igual a 0. Solamente, ya les digo, esto lo sabemos por leer e interpretar el enunciado del problema que tenemos enfrente. Entonces, en este caso hacemos, para encontrar el A, que es el punto, porque el punto P hasta ahora va a ser A, que es lo que no conocemos, y la raíz, que sabemos que vale 0, ¿sí? Entonces la idea es reemplazar estos dos números en la fórmula de la función y después despejar de ahí lo que nosotros queramos sacar, que en este caso es la constante A, que no sabemos cuánto vale. Entonces, 0 es igual a 6 por A más 12, ¿sí? Así que para despejar en este caso, fíjense, lo primero que hago es resto 12 de ambos lados, de manera tal de sacar este 12 que está acá. Esto lo que va a quedar es menos 12, ¿sí? Esto es igual a 6 por A. En este caso, dado que 6 se está multiplicando, divido 6 en ambos lados. Esto para sacar estos 6 que nosotros tenemos acá. Y finalmente A menos 6 sobre 2, menos 12 sobre 6 es menos 2. Entonces, fíjense que ahora el punto, si nos queda bien definido, que va a ser el menos 2, 0. Vamos a chequear que esto sea así, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar f de menos 2, que sería el punto P. Esto, para que esto esté bien, esta función nos debería dar 0, ¿sí? Entonces esto lo reemplazamos, esto nos va a dar 6 por menos 2 más 12. Esto da menos 12 más 12, que da 0. Perfecto, pertenece a la función y todo. Entonces ya sabemos cuánto es el punto, ¿sí? Entonces ahora, volviendo a la fórmula 1, que es esta que teníamos acá, la distancia entre P y Q nos va a quedar como A menos 1, o sea sería menos 2 menos 1 al cuadrado, más B menos 3, que esto sería 0 menos 3 al cuadrado, todo esto a la 1 medio, y esto fíjense, menos 2 menos 1 es menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, que es 9, más 0 menos 3, que es menos 3, al cuadrado es 3, ¿sí? Raíz cuadrada de todo esto. 9 más 3 es 12, y 12 lo podemos dejar expresado así como viene, y ahí tenemos la distancia entre ambos puntos, ¿sí? Así que con eso ya podemos definir esta distancia. Vamos a hacer ahora el próximo punto. Ahora en el punto 2, fíjense qué es lo que nosotros tenemos. Nos dicen, tenemos una función f, ¿sí? Que es esta parábola que ustedes ven acá, 2x al cuadrado menos 7x menos 1, y g, que también es otra parábola, ¿sí? X al cuadrado menos 5x más 2. La idea acá es escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto A, que el conjunto A, por si no se lee, vamos a hacer así: todos los x que se pertenezcan a los reales, tales que
la imagen de f, o sea, o los resultados de f, que son de esa ecuación, sean menores o iguales a los de g de x. Dado que tenemos esto, lo que hay que hacer es tratar de pensar en esta desigualdad y cómo la resolvemos. La idea acá es simple y llanamente plantear la desigualdad así como viene, ¿sí? Y después ir despejándola con lo que nosotros sabemos de desigualdades, ¿sí? Por un lado, fíjense, f es 2x al cuadrado menos 7x menos 1. Esto va a ser menor o igual a todo esto que g, que es x al cuadrado menos 5x más 2. Como recomendación personal, siempre que tenemos una cuadrática o siempre que tenemos x, conviene pasar todo de un solo lado. En este caso yo lo que voy a hacer es pasar todo del lado izquierdo para que sea más cómodo, ¿sí? Entonces, acá resto, ¿sí? X al cuadrado menos 5x más 2 de ambos lados. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto que está acá lo llamo en paréntesis. Entonces resto todo esto, así como viene. Y acá hago lo mismo. Resto, todo este paréntesis es todo esto. X al cuadrado menos 5x más 2. Si lo pongo así porque no tengo espacio justo para escribirlo, pero nada más, ¿sí? Entonces, con esto se cancelan ambos puntos. Ahora lo que tenemos es 2x al cuadrado menos 7x menos 1 menos lo que estaba en ese paréntesis. Fíjense, lo que está dentro del paréntesis será este x al cuadrado, o sea, va a quedar menos x al cuadrado menos 5x, o sea, más 5x menos 2, o sea, queda menos 2. Todo esto menor o igual a 0, ¿sí? Bien, entonces ahora agrupemos según términos, los cuadrados con los cuadrados, los lineales con los lineales y después los independientes. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, 2x al cuadrado menos x al cuadrado, esto nos va a quedar x al cuadrado menos 7x más 5x, esto nos va a quedar 2x. Menos 1 menos 2, esto nos va a quedar menos 3, menor o igual a 0. Entonces esto lo que quedó es una ecuación de orden 2. Entonces la idea acá es plantear las resoluciones con la resolvente. A, que va a valer 1, los coeficientes de la cuadrática. B, que va a valer 2. Y C, que va a valer menos 3. Entonces las raíces de la solución, o sea, estas x1, 2, estamos hablando de la ecuación. Vamos a resolver esto factorizándolo y la solución de la ecuación igualada a 0, ¿sí? O sea, estoy haciendo esta digresión acá. Esto nos va a quedar como menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Entonces, fíjense cómo esto nos va quedando, ¿sí? Esto nos va quedando de la siguiente manera, ¿sí? El x1, 2 va a ser menos 2 más menos 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1 por menos 3, esto es 4 por 1 es 4, por menos 3 es menos 12. Entonces esto nos va a quedar 4 más 12 sobre 2 por 1, que es 2. Entonces vamos a tener x de 1, 2, las dos raíces, esto va a ser menos 2 más menos. Esto es raíz de 16, raíz de 16 es 4, entonces acá nos va a quedar 4 sobre 2. Entonces un x1 va a ser menos 2 menos 4 es menos 6, sobre 2 es menos 3. Y otro x2 va a ser menos 2 más 4 es 2, sobre 2 es 1. ¿Sí? Si no hicimos malas cuentas, estas son las raíces. Entonces, ¿cómo va a quedar esta desigualdad? X menos 3, ¿sí? Por x más 3, disculpen, por x menos 1, que esto es igual a, menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces ahora, para resolver esto, la idea es plantearlo de la siguiente manera. Esto es una multiplicación, ¿sí? Como multiplicación, acá lo que nos está planteando la multiplicación es que hay dos partes que multiplicadas dan negativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar qué opciones tenemos en cuanto a los signos de esta ecuación, ¿sí? Entonces, acá tenemos o que van a ser de signos contrarios, o que A sea mayor que 0 y B sea menor que 0, o que A sea menor que 0 y B sea mayor que 0. ¿Sí? Eso es el abanico de opciones que tenemos. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces en este caso, sí, vamos a tener A mayor que 0, nos va a decir x más 3 mayor a 0 y x menos 1 menor a 0, o x más 3 menor a 0 y x menos 1 mayor a 0. ¿Sí? Tenemos las dos opciones. Entonces, vamos a ir resolviendo las desigualdades una a una. ¿Sí? Fíjense, acá resto 3 de ambos lados, ¿sí? Tanto en esta ecuación como en esta, ¿sí? En x mayor a 3, en x más 3 mayor a 0 y en x más 3 menor a 0.
Eso lo que nos da es x mayor a menos 3 arriba y abajo nos va a dar x menor a menos 3, intersección, intersección, unión. Sumo uno de los dos lados acá, o sea que esto me queda x, me va a quedar x menor a 1 y x mayor a 1, ¿sí? Entonces vamos a dibujar los dos conjuntos. Supónganse que este es su conjunto, lo llamamos 1 y este es su conjunto 2. Del subconjunto 1, fíjense, ustedes pueden dibujar directamente la recta. Luego tenemos menos 3 y 1. Entonces, mayor a menos 3 quiere decir que vamos a elegir todo este sector. Menor a 1 quiere decir que vamos a elegir todo este otro sector, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto de solución va a ser del 1, estoy hablando, menos 3 a 1. Vamos a hacer ahora el 2 repitiendo exactamente la misma mecánica, ¿sí? Entonces tenemos menos 3, tenemos 1, x menor a menos 3 es todo para la izquierda, x mayor a 1 es todo para la derecha, y fíjense ustedes que acá no se van a cruzar en ningún lado, con lo cual esto es un conjunto vacío, no tiene solución. Entonces, la solución del sistema, ¿sí?, va a ser la unión del subconjunto 1 y el subconjunto 2. O sea, va a ser la unión de menos 3, 1, unión, no estoy hablando de intersección, ¿sí?, unión vacío, con lo cual el conjunto de solución va a ser de menos 3 a 1, ¿sí? Y esta es la solución de la ecuación. Vamos a seguir ahora con el siguiente problema. Entonces ahora en el problema 3 lo que nos plantean es lo siguiente. Tenemos esta función que es 3 más 4 sobre x más 2, ¿sí? Y la idea es calcular la función inversa, dar su dominio y dar su imagen, ¿sí? Entonces, primera cuestión, tratemos de definir cuál es el dominio de la función que tenemos ahora, el dominio de f. Para más que nada saber con qué nos podemos encontrar y que sea coherente el despeje que hagamos más adelante, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso esta función el único problema que presenta es cuando nosotros dividamos y si dividimos por 0. Entonces este x más 2, que es el único denominador de la ecuación, tiene que ser distinto de 0. Resto 2 acá de ambos lados, y esto lo que me va a quedar es que x tiene que ser distinto de menos 2, que es el único valor que puede anular esa cuenta. Entonces, el dominio de f va a quedar como todos los números reales, exceptuando ese único valor que es el menos 2, ¿sí? Bien, la imagen de esta función, ¿sí?, hacemos la comparación porque generalmente, fíjense lo siguiente. Esta función viene de este sentido. Nosotros metemos la x, tenemos la función y lo que vamos a obtener es f de x. La función inversa, justamente como la palabra lo dice, funciona exactamente al revés. Es decir, nosotros la imagen que habíamos sacado acá, ¿sí?, al meterla dentro de la función inversa, lo que va a pasar es que va a salir la misma variable, o sea, va a ser la cuenta contraria. Entonces, la idea es un poco eso, tratar de que el dominio y imagen sean similares. Entonces, vamos a despejar esta cuenta, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? F de x, ¿qué es lo que nos dice la cuenta? Es 3 más 4 sobre x menos 2. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la función inversa? Bueno, la idea es aplicando un poco esta lógica, ¿sí? Nosotros acá lo que tenemos que hacer es despejar cómo obtendríamos, así como esta ecuación, si nosotros la ponemos en variables, sería f de x es la letra y. ¿Cómo hacemos nosotros para despejar esa otra variable que es la variable de independiente? O sea, ¿cómo hacemos para despejar nosotros x de esta ecuación? Porque justamente es desandar el camino que hace la ecuación, es decir, la cuenta, revertirla y hacer una cuenta contraria. Entonces, sigue esa lógica. Ahora, después, ¿cómo se hace? El resto sigue los mismos pasos. Entonces, para hacer esta cuenta lo que vamos a hacer es despejar la x. O sea, vamos a tratarlo como si fuera una ecuación común y despejar esa letra que nos interesa. Entonces, fíjense. Acá nosotros tenemos dos términos que están sumando. Nosotros para sacar esta letra tenemos que sacarnos este término que está sumando acá. Resto 3 de ambos lados. Esto me permite sacar estos dos números acá. Y me va a quedar, ¿sí?, como y menos 3. Esto es igual a 4 sobre x menos 2. Recuerden que acá mi variable estrella para sacar es la x, ¿sí? Acá para que no se confunda vamos a poner la y así con la vueltita, para que no haya inconvenientes. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer acá? Bueno, yo tengo el x menos 2 en el denominador. Yo para ponerlo en el numerador, un truco, hay varias maneras. Yo podría pasarlo multiplicando y después despejar, hay varias maneras. Lo que yo voy a hacer en este caso, que ya te digo, es opcional, es elevar a la menos 1 ambos lados. Es decir, buscar la cuenta recíproca de lo que nosotros estamos obteniendo ahora.
Entonces en este caso esto nos va a quedar como 1 sobre y, ¿sí?, menos 3. Y esto es igual a x menos 2 sobre 4. ¿Ok? Sí, bueno, acá lo que hicimos fue, ya les digo, buscar las recíprocas, dar vuelta a las fracciones que tenemos en cada caso. Recuerden que mi variable estrella sigue siendo la x, ¿sí? Entonces ahora, para despejarla, tengo el 4 que está dividiendo en ambos lados, multiplico ambos lados de la ecuación por 4. Entonces esto me va a quedar como 4 sobre y menos 3, esto es igual a x menos 2 sobre nada, sí, sobre 1. Y ahora sumo 2 de los dos lados para sacarlo de la ecuación. Y finalmente me va a quedar x que es igual a 2 más 4 sobre y menos 3. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes llegan a este paso, el único último paso es reemplazar las letras. Porque ya les digo, desandamos el camino que hicimos. Entonces acá, esta x la vamos a transformar en una y esta y va a ser una x. Entonces nuestra f inversa de x, que es la y que despejamos recién, va a ser 2 más 4 sobre x menos 3. Ese va a ser el resultado. Bien, por favor presten atención a lo siguiente. La función que nosotros tuvimos recién, ¿sí?, esta función que nosotros vemos acá, que es la inversa, es 2 más 4 sobre x menos 3, ¿ok? La función original que nosotros teníamos era esta, 3 más 4 sobre x más 2. Como acá lo que nos pide el problema es dar el dominio y la imagen de la función inversa, ¿qué es lo que nosotros hacíamos generalmente en la imagen de una función? Bueno, nosotros teníamos que hacer el análisis completo de la función, es decir, ver si tenía asíntotas, oblicuas, verticales, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá una de las cosas que podemos aprovechar, ¿sí?, es que en este caso, por ejemplo, el dominio de la función original de f va a ser la misma imagen que la función inversa. Y recuerden porque es el mismo diagramita que hicimos recién. Una función va de un conjunto a otro, ¿sí?, y la función inversa hace exactamente el recorrido al revés. Es decir, si yo meto la letra x acá y saco f de x, la función inversa va a tomar f de x y va a devolver x. Entonces en sendos conjuntos, sí, esto es muy a grosso modo, si se los explico no siempre se cumple, pero en estos casos se cumple por las condiciones. Este f de x es la imagen de f, y en este caso esto es el dominio de f. La imagen de f coincide con el dominio de f inversa y viceversa. La imagen de f inversa va a ser el dominio de f. Como nosotros el dominio de f lo habíamos definido, ¿sí?, en este caso la imagen de f inversa va a ser el mismo dominio de f, que van a ser todos los reales exceptuando el menos 2. ¿Ok? Entonces, para que se vea la idea acá. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros acá lo que vamos a hacer es ahora sacar el dominio de esta función, el dominio de f inversa. Acá tenemos este menos 3 que nos está molestando de alguna manera. Entonces la idea acá va a ser tratar de sacarlo, ¿sí? Acá aclaro que hice un pequeño error de arrastre, porque esto es más 2. Ya no me, ¿sí? Entonces por las dudas pido disculpas, pero acá tenemos más 2, ¿sí?, más 2, más 2. Esto sería menos 2, menos 2. Esto es menos 2, menos 2. ¿Sí? Fíjense cómo esto, si les llega a pasar en el examen, por favor, tengan cuidado. ¿Sí? Puede ser un error de arrastre solamente por copiar, ¿sí? Entonces en este caso tiene sentido. Si ustedes calculan el límite horizontal o la asíntota horizontal de esta función, el límite de x teniendo más infinito, les va a dar menos 2. Y es la idea justamente porque es la imagen, el punto de la imagen que nos pertenece. Entonces el dominio de f inversa en este caso va a ser, fíjense, en este caso tenemos x menos 3. Entonces x menos 3 tiene que ser distinto de 0. Sumo 3 de los dos lados, o sea que x tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, el dominio de f inversa van a ser todos los reales exceptuando, ahora sí, el 3. ¿Sí? Así que bien, ahora con esto ya terminamos este ejercicio. Vamos a hacer ahora el que sigue. Entonces, ahora en el punto 4, es el último punto del parcial, lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos esta función, ¿sí?, f de x, que es 2 por coseno de x menos 1, ¿sí? Y la idea es encontrar todos los x de este intervalo, ¿sí? O sea, x va a tener que estar necesariamente entre menos 2pi y 2pi, tales que la imagen de esa función que ustedes ven acá va a ser menos 3. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encarar este problema? La idea es
resolver este problema como si fuera una ecuación común. Acá lo que nos piden es, nos dan la fórmula de la función y tendremos que igualar cuál es el valor que nos da esa imagen que nos piden. Entonces, en este caso, planteamos, ¿no? 2 por coseno de x menos 1, esto es igual a menos 3. Como toda solución, nuestra idea, nuestra variable estrella a despejar va a ser esta x que está acá. Acá tengo dos términos, ¿sí? 2 por coseno de x menos 1. Entonces la idea es sacarme ese menos 1, sumándolo en ambos lados, de manera tal que esto se va con esto, ¿sí? Y esto nos va a quedar como 2 por coseno de x menos 3 más 1 es menos 2. Ahora fíjense, tengo el 2 multiplicando, por lo tanto divido por 2 o multiplico por un medio, que es equivalente, para sacar ese 2 que está multiplicando, y esto se va con esto, y nos va a quedar finalmente que coseno de x nos va a quedar como menos 1. Entonces este es un valor razonable, ¿sí?, de lo que sería la ecuación. Ahora la idea es encontrar qué soluciones tenemos acá para menos 1, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene coseno de x que es igual a menos 1, ¿cómo hacemos nosotros para despejar una ecuación trigonométrica? Bueno, acá la idea es despejar con las trigonométricas inversas. Ustedes hacen arco coseno, ¿sí?, de la ecuación y ya con esto lo sacan, arco coseno de menos 1. Lo cual acá lo sacan haciendo shift más control más coseno, ¿sí? Sale así. Pero en este caso, ¿sí?, la idea acá es tratar de entender un poco la lógica porque nos piden todas las soluciones. Entonces, acá lo que conviene es recordar un poco el gráfico de cómo se comporta la función coseno, ¿sí? La función coseno siempre va a oscilar entre 1 y menos 1. Siempre acuérdense, por las dudas, ¿sí?, una sola ondita o un solo periodo, que es más fácil, ¿sí? Entre pi sobre... O sea, esto ya les digo, se lo aprenden una vez de memoria y le va a servir un montón para este tipo de cálculos que tengan que hacer en el parcial, ¿sí? Entonces fíjense, coseno en 0 vale 1, coseno en pi sobre 2 vale 0, coseno en pi vale menos 1, coseno de 3 cuartos de pi vale 0 y en 2pi vale 1 de vuelta. Y después al revés, si yo tengo de vuelta los negativos, o sea, menos todas estas variables que estamos viendo, o sea, menos pi sobre 2, menos pi, menos 3, acá dije 3 cuartos o 3 medios, menos 3 medios de pi y menos 2pi, o sea, el comportamiento va a ser similar, ¿sí? Entonces tengo pi sobre 2 se hace 0, en menos pi se hace menos 1, en 3 medios, menos 3 medios pi se hace 0 y en 2pi se hace menos 1, 1 nuevamente. Entonces ahora unimos todos estos puntos, no hace falta, pero esto para que vean cómo queda dibujada la onda. Entonces en este caso lo que nos piden es de este intervalo cuáles son que valen menos 1. Y acá quedan claramente marcados como menos pi y pi. Entonces el conjunto solución de esta ecuación va a ser todo x perteneciente, ¿sí?, a tanto menos pi o pi. Y esta es la forma de sacarlo, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo modelo de parcial y suscríbanse a mi canal para más trabajo como este. Muchas gracias.